Todo empezó con una tormenta. De esas que parecen sacadas de una película de terror. Lluvia intensa, truenos cada 10 segundos, y un viento que zarandeaba los árboles como si quisieran arrancarse del suelo. Yo acababa de salir del turno de noche en el hospital. Soy enfermero, y aunque ya estoy acostumbrado a lidiar con situaciones estresantes, esa noche mi cuerpo pedía cama y silencio. Pero como suele pasar en las buenas historias, o malas, depende de cómo lo veas, el destino tenía otros planes. Conduzco por una carretera secundaria para evitar el tráfico de madrugada. Es más rápida, pero también más solitaria. No hay luces, ni señal en el celular, y si te pasa algo ahí, básicamente estás por tu cuenta. Conozco bien esa ruta, la he hecho cientos de veces. Pero esa noche, a la mitad del camino, vi algo que me hizo frenar de golpe. Era un auto detenido al costado, con las luces intermitentes parpadeando débilmente. Un sedán negro, parecía algo viejo. Había una figura parada junto al coche, un hombre alto con chaqueta oscura, haciendo señas con el brazo. No parecía ebrio, ni agresivo. Más bien, se le notaba, desesperado. Supongo que fue eso lo que me convenció. O tal vez fue el cansancio que me apagó el juicio. A veces uno toma decisiones tontas cuando está agotado. Paré el auto a unos 5 metros de distancia y bajé la ventanilla solo un poco. ¿Todo bien?, pregunté, con cautela. El tipo se acercó lentamente, con las manos a la vista. Tendría unos 40 años, barba descuidada, cara cansada como si no hubiera dormido en días. No parecía un delincuente, pero tampoco alguien con quien quisiera estar atrapado en un ascensor. Se me apagó el motor, dijo, casi gritando por la lluvia. No sé qué le pasó. ¿Podrías darme un aventón hasta la gasolinera más cercana? Es como a 10 minutos. La lógica decía no. La lógica gritaba, de hecho. Pero ahí estaba yo, sintiéndome culpable por dejarlo solo en medio de la nada. Así que suspiré, destrabé la puerta del copiloto y le dije: súbete, pero rápido. Está lloviendo como si se acabara el mundo. Se metió al auto, agradeciendo en voz baja. Tenía las manos temblorosas, y no sé si era por el frío o por otra cosa. El olor a sudor y gasolina llenó el auto al instante. Empezamos a avanzar en silencio, solo con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas como metralla. ¿Cómo te llamas?, pregunté, más por romper el hielo que por curiosidad real. Mateo, respondió. Gracias por esto, en serio. Poca gente se detiene ya. Me hubieran dejado ahí toda la noche. Asentí, incómodo. Miré de reojo su chaqueta empapada y algo en su expresión me incomodaba. No sé cómo explicarlo, parecía estar escondiendo algo detrás de esa gratitud forzada. Pasamos un par de minutos en silencio hasta que me dijo: ¿crees que podrías ayudarme a empujar el auto hasta la orilla? Solo para que no se lo lleve la corriente. No está lejos. Así al menos no se lo lleva el agua. Dudé. Mucho. Pero accedí, porque no me gusta dejar cosas a medias y porque, honestamente, quería deshacerme del maldito presentimiento que empezaba a colarse en mi estómago. Así que dimos la vuelta, regresamos al coche abandonado y estacioné justo detrás. Nos bajamos los dos bajo la lluvia. Solo necesito que me ayudes a empujar de atrás, me dijo, y caminó hacia el baúl. Lo vi sacar las llaves del bolsillo y pensé que lo abriría para sacar algo. Tal vez una cuerda, o un gato hidráulico. Pero cuando levantó la tapa del maletero, vi algo que me congeló la sangre. Era una bolsa negra, como de basura industrial, de esas que usan en mudanzas o para tirar escombros. Pero no era la bolsa lo que me asustó, sino lo que asomaba por el borde. Una mano. Pálida, pequeña, con las uñas pintadas de rojo. Estaba atada con cinta gris. El plástico se había deslizado justo lo suficiente para dejarla a la vista. Di un paso atrás. Luego otro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Él se dio cuenta enseguida de que lo había visto. Espera, dijo, levantando ambas manos, como si eso sirviera de algo. No es lo que parece. Te lo juro. No es lo que crees. Pero ya estaba corriendo. Ni siquiera pensé en volver al auto. Corrí hacia la carretera, como si eso fuera a salvarme. La lluvia me cegaba, los zapatos chapoteaban en el barro, pero seguí corriendo. No me atreví a mirar atrás. No quería ver si me estaba siguiendo. Solo sabía que tenía que alejarme. Lo más rápido posible. Y en ese momento, en medio de la oscuridad y el sonido ensordecedor de la tormenta, entendí que había cometido un error que podría costarme la vida. Corrí sin pensar, sin plan, solo con una idea clara: huye. Lo curioso es que no gritaba.
No podía. Tenía la garganta cerrada por el terror, como si el cuerpo se hubiera puesto en modo supervivencia y decidiera que gritar era un lujo que no podía permitirse. El camino era resbaloso, y casi me caigo un par de veces. La linterna del celular estaba encendida, pero no servía de mucho con tanta lluvia. Solo iluminaba unos pasos por delante, lo suficiente para no meterme en una zanja. No sabía si Mateo venía detrás de mí, pero el simple hecho de no saberlo me desesperaba. Imaginaba sus pasos justo detrás, su mano estirándose para agarrarme, la tapa del maletero cerrándose otra vez. Y esa imagen me empujaba a correr más, aunque el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Después de unos 10 minutos, vi luces. Una casa, una cabaña vieja al lado del camino, como sacada de otro siglo. Tenía una lámpara colgando en el porche y una camioneta estacionada frente a la entrada. Corrí directo hacia allí, resbalándome en la entrada de grava y golpeando la puerta como si me estuviera incendiando el cuerpo. Por favor, ábranme. Necesito ayuda. Escuché pasos adentro. Una voz masculina respondió con tono dudoso. ¿Quién es? Me quieren matar. Vi algo horrible. Por favor. La puerta se abrió apenas, con la cadena puesta. Un tipo mayor, de unos 60 años, me miró con desconfianza. Llevaba una linterna en la mano y una escopeta al hombro. Y tenía todo el derecho de estar desconfiado. Yo era un completo desconocido, empapado, alterado, golpeando su puerta en medio de la noche. ¿Qué viste? Preguntó, entrecerrando los ojos. Un cadáver. En el maletero de un auto. El tipo me pidió ayuda, y cuando abrió la cajuela, vi una mano de una mujer. Atada, muerta. Está ahí atrás, a medio kilómetro. Me miró un segundo más, como evaluando si estaba loco o si decía la verdad. Luego cerró la puerta. Por un segundo pensé que me dejaría afuera. Pero escuché el clic de la cadena, y la puerta se abrió por completo. Entra. Rápido. No lo pensé 2 veces. Crucé la puerta temblando, con el corazón todavía en la garganta. El hombre cerró detrás de mí y puso seguro. Me llamo Elías, dijo, señalando una silla de madera. Siéntate. Estás pálido. Gracias, murmuré, dejando caer mi cuerpo en la silla como un trapo mojado. Intenté explicarle todo lo que había pasado desde que vi al auto varado. Él no decía mucho, solo asentía. Me ofreció una toalla, me sirvió un café y me dejó hablar. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, con la vista clavada en la mesa. ¿Estás seguro de lo que viste? Preguntó finalmente. Sí. Completamente. No era una ilusión. Era una mano humana. Estaba amarrada. Elías respiró hondo. Luego se levantó, tomó un teléfono de línea fija, uno de esos antiguos, con cable en espiral, y marcó un número. Estoy llamando a la policía, dijo sin rodeos. Y en ese momento, el miedo volvió a golpearme con fuerza. Porque fue justo cuando marcó que escuchamos algo. Un ruido afuera. Algo leve, pero inconfundible, paso sobre grava mojada. Elías me miró. Yo lo miré a él. Se acercó lentamente a la ventana, apagó la lámpara del techo y se asomó con la linterna apagada en mano. Quédate quieto, susurró. Yo no podía moverme aunque quisiera. El terror me había pegado a la silla como cemento fresco. Y entonces lo vi también. Una figura caminaba alrededor de la camioneta de Elías. Con calma. Revisando. Como si estuviera buscando algo, o a alguien. Es él, dije, apenas en un susurro. Sentí como si mi estómago se hundiera. Elías frunció el ceño, se agachó y abrió una caja metálica junto al sofá. De ahí sacó balas. Cargó la escopeta con una precisión casi automática. No es la primera vez que alguien se mete en problemas por este camino, murmuró. Pero esto ya se pasó de oscuro. No sabía a qué se refería. Ni qué había querido decir con no es la primera vez. Lo único que sabía era que el tipo que había dejado atrás no se había rendido. Me había seguido. Y ahora estaba justo afuera. Elías apagó la linterna con un clic seco. La oscuridad en la cabaña era casi total, apenas rota por la luz que entraba por la ventana del porche. Afuera, la figura seguía moviéndose. No corría, no gritaba, no parecía alterada. Más bien todo lo contrario, caminaba despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No abras la boca, susurró Elías. Ni un sonido. Yo asentí, con el cuerpo completamente rígido. Mi ropa seguía empapada, y temblaba, pero no solo por el frío.
Sentía el corazón en la garganta, en las sienes, en los dedos. Las piernas me pesaban como si fueran de concreto. Mi instinto gritaba que me escondiera, pero mis pies no obedecían. La figura afuera se detuvo junto a la camioneta. Puso las manos sobre el capó, se asomó por la ventana del conductor. Luego caminó hacia el porche. Tac, tac, tac. El sonido de sus pasos en la madera seca del porche se quedó suspendido en el aire. Y luego, tocó la puerta. 3 golpes. Firmes. No desesperados. No agresivos. Como si viniera a pedir azúcar. Yo contuve el aliento. Hola, dijo una voz al otro lado. Era él. Mateo. Vi que hay luz, disculpe que moleste tan tarde. Me preguntaba si había visto a un tipo, alto, delgado, medio mojado. Se bajó de mi auto. Me ayudaba con un problema mecánico, pero se asustó y salió corriendo. Creo que está confundido, o drogado, no sé. Estoy preocupado por él. El tono era amable. Perfecto. Demasiado perfecto. Como si lo hubiera practicado 1000 veces frente al espejo. Elías no respondió. Se quedó inmóvil, la escopeta apuntando a la puerta. Mateo volvió a hablar. Si lo ve, ¿podría decirle que lo estoy buscando? Solo quiero hablar con él. Nada más. De verdad. Silencio. Después de unos segundos, escuchamos los pasos alejarse. Primero en el porche. Luego en la grava. Luego, nada. Yo no podía respirar. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Elías se levantó despacio y fue hasta la puerta. Puso el oído contra la madera. Nada. Entonces giró el pestillo y abrió lentamente. El aire frío de la noche se coló como una bocanada de cuchillas. Afuera no había nadie. Pero la camioneta sí. Y cuando Elías se acercó con la linterna encendida, vio algo que lo hizo soltar una maldición por lo bajo. ¿Qué pasa? Pregunté, todavía desde dentro. Las llantas, las cortó. Salí tambaleándome. Era cierto. Las 4 llantas estaban reventadas. Había cortes limpios, precisos. Como si los hubiera hecho con una navaja bien afilada. Nos está dejando sin salida, dije en voz baja. Elías asintió. Quiere que salgamos. O que lo enfrentemos. Regresamos a la casa. Elías volvió a poner la tranca. Me miró, y por primera vez desde que entré, lo vi realmente preocupado. Mira, te voy a contar algo, dijo, sentándose frente a mí, escopeta en mano. Esta carretera tiene historia. No lo dicen en las noticias, pero los que vivimos por aquí lo sabemos. Cada tanto, alguien desaparece. Personas que vienen de paso, como tú. Siempre en condiciones similares, tormenta, noche cerrada, sin señal. Y siempre con algún accidente en el camino. Tragué saliva. ¿Estás diciendo que, ese tipo? ¿Lo ha hecho antes? No puedo asegurarlo. Pero en los últimos 3 años han desaparecido al menos 5 personas en esta zona. Siempre en circunstancias sospechosas. Y nadie investigó mucho. Dicen que fueron arrastrados por la corriente. Que se accidentaron y nadie los encontró. Pero mi vecino, un viejo cazador, vio a un hombre con un auto negro parado en el mismo tramo donde tú lo viste. Hace 6 meses. ¿Y por qué no hicieron nada? ¿A quién le reclamas si ni siquiera tienes una matrícula clara, si no hay cámaras, si ni siquiera hay cuerpos? La policía viene, mira un rato, hace un informe y se va. Lo tratan como un misterio más. Pero los de aquí lo llamamos el ángel del arcén. Así lo apodaron. Una especie de loco que actúa como víctima y luego, desaparece contigo. Sentí un nudo formarse en la garganta. Me costaba entender que algo tan retorcido fuera real. Pero lo era. Yo lo había visto. La mano en el maletero no era una alucinación. No podía haberla imaginado. Tenemos que salir de aquí, dije. No podemos quedarnos esperando a que vuelva. No vamos a salir. No ahora, respondió Elías. Pero tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados. Mira. Fue hasta una vieja cómoda de madera. Sacó una caja de herramientas, mapas, una linterna potente, y algo que me hizo sentir una mezcla de alivio y terror, un walkie-talkie con otra unidad. Vamos a usar esto para vigilar, dijo. El bosque es denso, pero si se acerca otra vez, lo sabremos. ¿Y si entra? Entonces disparamos. Esa noche, no dormimos. Repartimos las horas para vigilar por turnos. Afuera, el bosque seguía respirando con cada ráfaga de viento, como si también estuviera esperando el siguiente movimiento de Mateo. Pero lo más inquietante fue cuando,
justo antes del amanecer, escuchamos algo moverse detrás de la cabaña. Un crujido leve. Como si alguien hubiera pisado ramas secas. Me levanté con el corazón en llamas y tomé el walkie-talkie. ¿Elías? ¿Escuchaste eso? Él respondió del otro lado, con voz tensa. Sí. Viene de atrás. Y no estamos solos. El sonido detrás de la cabaña era leve, pero constante. Como si algo, o alguien, se moviera entre los arbustos con mucha cautela. Mi respiración se volvió corta, entrecortada. Elías salió de la habitación en puntas de pie, con la escopeta en mano y la linterna apagada. Yo lo seguí, sin hacer ruido, solo con el walkie-talkie apretado con fuerza entre los dedos. Nos asomamos por una de las ventanas traseras. Era casi de día, pero el cielo seguía oscuro por las nubes. Aún no había claridad suficiente como para ver más allá de 5 metros. Y, sin embargo, algo se movía allí. Un arbusto se agitó. Otro más adelante también. Después, silencio. No lo hagas, susurré, viendo cómo Elías giraba el pestillo de la puerta trasera. Solo voy a asomarme. ¿Estás loco? Ese tipo es peligroso. Lo sé. Por eso no quiero que nos sorprenda primero. La puerta se abrió apenas. Elías salió con pasos lentos, apuntando al suelo, girando la cabeza de lado a lado. Yo me quedé en la entrada, paralizado. Entonces se detuvo en seco. ¿Qué es eso?, murmuró. Me acerqué apenas lo suficiente para mirar. Había una cuerda. Una cuerda delgada, de esas que se usan para acampar. Salía desde uno de los arbustos y se extendía en línea recta hacia el borde del bosque. A 1 metro del suelo, perfectamente tensada. Pero no era una cuerda normal. Tenía cosas colgando. Fotos. Elías se agachó y tomó una de ellas con cuidado. Se me heló la sangre. Era yo. Una foto mía. De esa misma noche. Corriendo. Mi rostro desencajado por el terror. Se veía claramente mi silueta bajo la lluvia. Y no estaba solo. Al fondo, desenfocado, se veía a Mateo. A unos pasos de mí. ¿Cómo? ¿Cómo puede tener esto?, dije con la voz quebrada. ¿Cuándo la tomó? Tiene que haber cámaras. Tal vez en su auto. Tal vez en su ropa. Recorrimos la cuerda con la mirada. Había más fotos. Una mía en la gasolinera, antes de tomar la carretera. Una mía bajando del coche para ayudarlo. Otra en la que estoy mirando el maletero. Y luego, una de la cabaña. La cabaña en la que estábamos. Tomada desde algún lugar del bosque. Con la luz del porche encendida. Nos está vigilando, dije, sintiendo que las piernas me fallaban. Está jugando con nosotros. No, corrigió Elías, su voz grave. Está cazando. Recogimos las fotos y entramos de nuevo. Cerramos todo. Trancamos. Acordamos no salir bajo ninguna circunstancia hasta que amaneciera por completo. Pero justo cuando comenzaba a clarear el cielo, pasó lo peor. La radio del walkie-talkie, que hasta ese momento solo habíamos usado para hablarnos en voz baja, crujió sola. Un ruido estático, y luego, una voz. La voz de Mateo. ¿Creen que esto es un juego?, dijo, con un tono pausado, como si hablara desde el fondo de una cueva. ¿No se dan cuenta de que ya están muertos? Ustedes dos no tienen salida. No tienen ayuda. Solo tienen miedo. Y yo, disfruto eso. Lo huelo. Lo siento. Elías arrancó la batería del Valkyrie con un movimiento brusco. Lo apagó de golpe, como si fuera veneno. Tiene la frecuencia, dijo. Quiere manipularnos. Psicópata de manual. Yo me senté en el suelo, temblando. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué clase de persona hace esto? ¿Qué se supone que quería de nosotros? ¿Solo torturarnos emocionalmente? ¿Jugar al gato y al ratón hasta que alguno de los dos colapsará? Elías tomó el mapa que había dejado sobre la mesa. Lo estiró con rapidez. Hay una estación de guardabosques a unos 3 kilómetros por el sendero. No hay camino directo, pero si vamos con cuidado, podríamos llegar antes de que él nos encuentre de nuevo. Con suerte, tienen radio satelital o un teléfono de emergencia. ¿Y si nos sigue? Lo va a hacer. Pero en el bosque hay algo que juega a nuestro favor. ¿Qué? Nosotros no somos los únicos que saben que él caza ahí. Levanté la vista, confundido. ¿Qué quieres decir? No estás solo, muchacho. Hay otros que han estado al borde. Gente que sobrevivió. Gente que perdió a alguien. Y algunos, están esperando que este monstruo cometa un error. Yo no entendía del todo lo que Elías quería decir. Parecía hablar en código.
Como si hubiera una red secreta de personas que sabían que Mateo existía, que lo habían visto, que estaban listos para algo. ¿Una trampa? ¿Una cacería inversa? Apenas había procesado eso cuando escuchamos algo más. Una voz femenina. Débil. Ahogada. Hola, ¿hay alguien? Ayúdenme. Venía de atrás de la cabaña. Del bosque. Yo me puse de pie, tambaleándome. ¿La escuchaste? Es ella. Es la mujer del maletero. No te muevas, ordenó Elías. Es un señuelo. Es lo que él quiere. Quiere que salgas corriendo como antes. Que vayas directo a su trampa. ¿Y si no lo es? ¿Y si ella está viva? Elías se quedó callado unos segundos. Luego, con la mirada fija en mí, dijo algo que no esperaba. Entonces tenemos que encontrarla. Y usarla como prueba. Si logramos rescatarla, tal vez todo esto termine. Y con eso, empezó a cargar su mochila. Nos vamos al bosque. Ahora. Salimos de la cabaña poco después del amanecer, sin hablar mucho. El cielo seguía gris, pero al menos ya no llovía. Elías me dio un cuchillo de caza y me hizo prometer que si veía a alguien que no fuera él, me ocultara primero y preguntara después. Caminamos hacia el bosque por un sendero apenas visible entre las ramas húmedas y el musgo. La tensión era tan densa que me dolían los músculos del cuello. Cada paso crujía como una alarma en medio del silencio, y cada sombra parecía moverse con intención. Yo no podía dejar de pensar en la voz que habíamos escuchado. No había sido una alucinación. No era una grabación. Fue real. Había alguien allá afuera. Y si Mateo tenía a esa mujer con vida, tal vez aún podíamos salvarla. Caminamos por casi media hora en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido de los insectos y el crujido de las hojas mojadas. Elías iba adelante, escopeta en mano. Yo iba detrás, más nervioso con cada paso. Me dijo de pronto, levantando una mano. Nos detuvimos. Señaló algo entre los árboles. Unos retazos de tela blanca colgaban de una rama baja. Nos acercamos con cuidado. Eran jirones de lo que parecía un vestido. Y había sangre. No mucha, pero suficiente para que el estómago se me revolviera. «Está cerca», murmuró Elías. Entonces la escuchamos otra vez. «Ayuda, por favor, estoy aquí». La voz venía de nuestra izquierda, más profunda dentro del bosque. ¿Puede ser trampa?, pregunté, sin aliento. Claro que sí. Pero no podemos ignorarla. Giramos hacia la dirección de la voz y seguimos avanzando. El terreno se volvía más denso, las ramas más bajas, el suelo más lodoso. Hasta que lo vimos. Una vieja estructura de madera entre los árboles. Una especie de cobertizo, cubierto de musgo, con una puerta colgando de una sola bisagra. Elías levantó el puño. Paré en seco. Nos acercamos por lados opuestos. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Elías se asomó primero. Luego me hizo una seña. Me acerqué y vi lo mismo que él. En el suelo de esa cabaña en ruinas, había una mujer. Estaba sucia, deshidratada, amarrada de pies y manos. Tenía los labios agrietados y la mirada desenfocada. Apenas podía mantenerse en pie. Pero estaba viva. Y no estaba sola. Mateo estaba ahí. Sentado. Esperándonos. Tenía un cuchillo en la mano, y una sonrisa que me hizo sentir frío por dentro. Sabía que vendrían, dijo con esa voz suave que ahora me daba náuseas. Siempre vienen. No pueden evitarlo. El héroe con el arma. El tonto con culpa. Siempre igual. Elías levantó la escopeta y apuntó directo al pecho de Mateo. Levanta las manos, le dijo. Mateo no se movió. No parecía nervioso. Solo, observaba. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago? ¿Disparar? ¿Y arriesgarte a darle a ella? Yo miraba a la mujer. Estaba demasiado cerca de Mateo. Si Elías disparaba y fallaba, ella podría morir también. Y él lo sabía. Déjala ir, dije, dando un paso al frente. No tienes que hacer esto. Mateo sonrió. Pero no con burla. Con tristeza. ¿No tengo que hacerlo? Todo lo que hago tiene un propósito. Cada uno de ustedes ha estado aquí antes. Con diferentes nombres, con diferentes rostros. Pero el patrón es el mismo. Ustedes son los que hacen que funcione. El miedo, la culpa, el instinto de salvar. Todos terminan igual. ¿Estás enfermo?, murmuré. Mateo se encogió de hombros. No más que el mundo que ustedes fingen entender. Entonces pasó algo que nos tomó a los dos por sorpresa. La mujer se movió.
Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia un costado. Cayó de lado, rodó lejos de Mateo. Y en ese instante, Elías disparó. El ruido fue ensordecedor. Mateo cayó hacia atrás con un grito, el cuchillo voló de su mano. Corrí hacia la mujer. La ayudé a sentarse, a respirar, mientras Elías apuntaba aún al cuerpo de Mateo, que se retorcía en el suelo. Las manos donde pueda verlas. No te muevas, gritó. Pero Mateo ya no se movía. El tiro le había dado en el hombro, tal vez en el pulmón. Tosía, sangraba, pero no hablaba. Atamos sus muñecas con una cuerda de la mochila de Elías y salimos de allí lo más rápido que pudimos. Yo llevaba a la mujer cargada a ratos, sostenida cuando podía caminar. No hablaba mucho. Solo murmuraba cosas sin sentido. La jaula, las fotos, el bosque. Tardamos más de 2 horas en llegar a la estación de guardabosques. Estaba abandonada. Nadie allí. Pero había radio. Y Elías sabía cómo usarla. Llamamos. Pedimos ayuda. Dimos coordenadas. Y esperamos. Cuando por fin llegaron, una patrulla estatal y un helicóptero de búsqueda, Mateo seguía con vida. Apenas. Lo llevaron en camilla. Elías entregó su escopeta sin resistencia. A mí me hicieron 1000 preguntas. A la mujer, también. Aunque ella apenas podía articular una frase coherente. Pero lo más raro fue lo que pasó después. Cuando estábamos en el hospital rural, ya en camas separadas, un oficial vino a hablar conmigo. Me dijo algo que aún hoy no me deja dormir. Verás, encontramos su coche, su maletero, todo. Pero la cabaña donde lo hallaron ustedes, no existe en nuestros registros. No hay ninguna construcción en ese punto exacto. Solo bosque. ¿Cómo que no existe? Yo la vi. Estuvimos ahí. ¿La mujer estaba ahí? Lo sabemos. Tenemos las fotos que tomaron ustedes. Las marcas en el suelo. Pero no hay cimientos. No hay restos de estructura. Es como si nunca hubiera estado ahí. Y lo peor fue cuando intentaron identificar a Mateo. No tiene documentos. No hay huellas en ninguna base. No está en ningún registro nacional ni internacional. Técnicamente, no existe. Estuve internado casi 2 días por agotamiento, shock y una deshidratación leve. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Mateo. Esa sonrisa torcida, sin emoción, sin alma. Oía su voz diciéndome que ya estábamos muertos. Que esto era solo parte de un patrón. Que siempre ocurría igual. Pero lo que de verdad me carcomía por dentro era la sensación de que no todo había terminado. La policía me tomó declaración unas 3 veces. Me mostraron fotos de la zona, del auto de Mateo, del lugar donde lo encontramos. Confirmé todo. Hasta que llegaron a una foto que me revolvió el estómago. Era una imagen borrosa de mí mismo, tomada desde afuera del hospital. Esa misma mañana. Estaba de espaldas, caminando por el pasillo, con una bata blanca. En la esquina inferior de la imagen, apenas visible, se distinguía un reflejo, una silueta. Alguien sosteniendo la cámara desde un auto negro. Nadie sabía quién la había tomado. Había sido enviada por correo electrónico al hospital, con un remitente anónimo. Y en el asunto del correo solo decía: parte del patrón. Me dejaron ir con custodia, pero no me sentía más seguro. Me llevaron a un motel en las afueras del pueblo mientras definían si debían trasladarme a un lugar más protegido. Elías fue el único que me entendía. Me visitó esa noche. Tenía ojeras, la ropa arrugada, el alma quebrada. Pero la mirada, la tenía fija. Fría. Casi calculadora. No van a poder con él, me dijo de una. La justicia común no lo va a sostener. ¿A qué te refieres? Están preparando un expediente, sí. Pero sin identidad, sin registros, sin antecedentes, no tienen cómo justificar mantenerlo. ¿Sabías que hay un vacío legal si una persona sin documentos y sin identidad comete un crimen fuera de la ciudad? ¿Y qué van a hacer? ¿Soltarlo? No. Pero lo van a trasladar a una instalación psiquiátrica federal. Temporal. Lo vi en el reporte. Máximo 72 horas de observación, y si no muestra señales inmediatas de ser un peligro, camina libre. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero, intentó matarnos. Tenía una mujer amarrada. Lo sé. Pero ella, no coopera. Está en estado de shock severo. Repite cosas incoherentes. Y como la cabaña no existe, y Mateo no existe, todo lo que tenemos somos tú, yo, y unas fotos. Me recosté contra la pared, sintiendo que el mundo me daba vueltas. Entonces,
¿Esto va a repetirse? ¿Va a salir y buscar otra víctima? Sí. Porque así es como él opera. Y te voy a decir algo que no deberías saber. Elías bajó la voz y miró hacia la puerta del motel. No es la primera vez que lo veo. Lo miré como si me estuviera hablando en otro idioma. ¿Qué? Hace 7 años, otra chica apareció corriendo por la misma carretera donde tú lo recogiste. Llevaba la ropa rasgada, los pies ensangrentados, delirando. La misma historia, un hombre la levantó de noche, dijo que su coche se había descompuesto. Ella vio cosas en el maletero y escapó. Cuando la policía buscó al tipo, ya no estaba. Ni el auto. Ni rastros. Solo una cuerda con fotos colgando de los árboles. Yo era parte del equipo de rescate. Me quedé sin palabras. ¿Y nadie hizo nada? Todos pensamos que era un loco más. Un imitador de asesinos seriales. Pero ahora que lo vi otra vez, ahora que lo enfrenté, estoy seguro. Es el mismo. Mateo no es un tipo común. Es meticuloso. Calculador. Y tiene conexiones o habilidades que le permiten desaparecer sin dejar huellas. Entonces, ¿qué propones? Le pregunté con la voz temblando. Estoy en contacto con 2 personas que también sobrevivieron a un encuentro con él. Gente que, como tú, creyó que todo esto era una locura, hasta que las piezas encajaron. Vamos a seguirlo. Vamos a encontrar dónde se esconde. Y vamos a detenerlo por nuestra cuenta. Yo tragué saliva. ¿Estás hablando de justicia por mano propia? Estoy hablando de supervivencia. Y de evitar que esto le pase a alguien más. Porque el sistema ya falló una vez. Y no pienso ver cómo falla otra vez. Lo miré a los ojos. Sentí que algo en mí se quebraba. Porque lo entendía. Porque, a pesar de todo, parte de mí también quería que ese monstruo no pudiera hacerle daño a nadie más. Nunca. ¿Y qué quieres que haga yo? Tú eres el cebo, dijo, sin rodeos. Él te conoce. Sabe que sobreviviste. Que viste su rostro. Te va a buscar. Te va a observar. Y si seguimos su rastro, podemos atraparlo. Me quedé en silencio mucho tiempo. Solo podía oír el ruido del ventilador del motel. Pero dentro de mí, algo se estaba formando. Algo oscuro. Firme. Decidido. Si lo hacemos, dije al fin, lo hacemos bien. No quiero venganza. Quiero que se termine. Para siempre. Elías asintió. Entonces prepárate. Porque el patrón se repite. Y tú, ya eres parte de él. Esa noche no dormí. Ni cerré los ojos. Me senté en la cama con el cuchillo cerca, mirando la puerta. Y al amanecer, encontré algo bajo la alfombra del cuarto del motel. Una foto. Mía. Dormido en la cabaña. Y en el reverso, escrito con marcador negro. Nos vemos pronto. La mañana que encontré la foto bajo la alfombra fue la última vez que me sentí en control de mi vida. Porque en ese instante lo supe, él ya había estado ahí dentro. Mientras dormía. Mientras yo creía estar a salvo, vigilado, bajo custodia. No solo me observaba, jugaba conmigo. Como si todo esto no fuera más que parte de un guión que él ya había escrito. Desperté a Elías de inmediato. Él la vio, no dijo nada por unos segundos. Luego murmuró. Esto es personal. Para él, eres el capítulo final. Llamamos al contacto de Elías, una mujer llamada Clara, es militar retirada que ahora trabajaba como investigadora privada. Según ella, Mateo, o quien fuera en realidad, había sido relacionado indirectamente con al menos 8 desapariciones en zonas rurales. Ningún caso cerrado. Ninguna evidencia suficiente. Solo testigos inestables, cadáveres que nunca aparecieron y escenas tan extrañas que la policía prefería ignorarlas. Pero la diferencia ahora, era yo. Yo tenía su cara, su coche, su voz, su maletero. Teníamos fotos. Y sobre todo, teníamos su atención. Pasamos los siguientes días planeando una trampa. El plan era simple, en teoría, íbamos a recrear las condiciones de mi encuentro con él. Una carretera secundaria, de noche, coche averiado, solo yo. Elías y Clara escondidos en la distancia con equipo de vigilancia. Cámaras térmicas, GPS oculto, armas no letales. Todo lo que teníamos. Y sí, sé cómo suena. Como una locura. Como una trampa estúpida para alguien que claramente sabe moverse en las sombras. Pero en ese momento, era lo único que teníamos. Y yo ya no quería correr. Si me iba a buscar, yo lo iba a estar esperando. El lugar elegido fue un tramo de la vieja Ruta 16, donde ya habían ocurrido 2 desapariciones en el pasado. Elías revisó cada punto ciego, cada árbol,
cada posible escondite. Y entonces, esperamos. Las primeras horas fueron tranquilas. Ruidos de animales. Algún que otro coche a lo lejos. Pero cerca de las 2:30 de la mañana, lo vi. Su coche. El mismo. Negro. Sin matrícula. Avanzando lento. Frenó a unos metros de donde yo estaba, revisando el motor del auto que usamos como señuelo. Me temblaban las manos. Sentía el corazón latiendo en mi garganta. Se bajó tranquilo, como si no supiera quién era yo. Pero claro que lo sabía. Tenía esa maldita sonrisa otra vez. Ese aire de control absoluto. ¿Todo bien, amigo?, dijo, como si nada. Lo miré. Lo vi bien. Era él. Mis piernas querían correr, pero no me moví. Creo que sí, le dije, fingiendo. Se calentó el motor. Estaba yendo al pueblo más cercano. Se acercó al capó, lo levantó con una sola mano, y echó un vistazo. Puedo darte un aventón, si quieres. No hay nada por aquí en kilómetros. La señal. Yo asentí, como quien acepta una oferta inocente. Gracias. Sería de gran ayuda. Subimos a su coche. Elías y Clara ya sabían que eso iba a pasar. Teníamos un localizador en mi bolsillo. Me habían dicho que si entraba al coche, no debía hablar. No debía provocarlo. Solo esperar. Darles tiempo para actuar. Pero apenas cerré la puerta, supe que algo estaba mal. Él no arrancó. Solo se quedó mirándome. ¿Sabes qué es lo que me encanta de esto?, me dijo, casi en un susurro. Que aún piensas que puedes ganar. Me giré a verlo. ¿Qué? Sacó algo del bolsillo. Un pequeño dispositivo. Mostró la pantalla. El localizador parpadeaba. Rojo. Con una línea cruzada. Lo bloqueé hace 10 minutos. Desde antes de que bajaras el capó. Mi sangre se congeló. Tú no estás cazando al monstruo. Tú eres parte del juego ahora. Elías. Clara. Todos ustedes creen que están descubriendo algo nuevo. Pero ya lo vivieron. Todos. Una y otra vez. Y aún no lo recuerdan, ¿verdad? Intenté abrir la puerta, pero ya estaba cerrada. No tenía manija por dentro. Tú eres un enfermo. No. Soy el espejo. Solo reflejo lo que ustedes ya llevan dentro. Y entonces arrancó. A toda velocidad. No sé cómo lo hizo, pero para cuando Elías y Clara se dieron cuenta de que el localizador había fallado, ya estábamos a más de 10 kilómetros. Manejaba sin luces, por caminos de tierra, atajos ocultos entre el bosque. Me golpeé la cabeza contra la ventana en una curva. Perdí el sentido por segundos. Cuando abrí los ojos, estábamos en otra cabaña. Esta sí real. Vieja. Olor a humedad. Cuerdas colgando del techo. Ganchos. Fotografías en las paredes. Decenas de rostros. Algunos conocidos. Muchos aterradores. Y uno en particular, el mío. Dormido. De nuevo. En el asiento del coche. ¿Por qué me estás haciendo esto?, logré decir, entre lágrimas, con la voz rota. Porque tú sigues regresando. Siempre regresas. Eres parte del patrón. Y cuando levantó el cuchillo, supe que todo se iba a repetir. Que ese era el final. Pero entonces, una explosión. La puerta voló en 1000 pedazos. Clara entró con una escopeta. Elías con un bate de acero. Fue brutal. Rápido. Mateo intentó huir, pero Elías lo golpeó en la pierna. Cayó. Clara le disparó en el hombro, lo tumbó. Yo grité. Lloré. No podía moverme. Todo fue caos por unos minutos. Y luego, silencio. Lo arrestaron ahí mismo. Esta vez no hubo dudas. Teníamos su rostro, su voz grabada, las fotos, el lugar, el coche, el cuchillo, mis heridas, las grabaciones térmicas del momento en que me secuestró. Las fotos de las otras víctimas. No iba a salir esta vez. El juicio fue largo. Doloroso. Los abogados alegaron demencia, pero el fiscal fue implacable. Lo condenaron a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Sin posibilidad de libertad condicional. Y aún así, a veces despierto en medio de la noche. Con la sensación de que algo me observa. De que el patrón aún no ha terminado. Que quizá, todo fue parte de lo que él quería. Y que, de alguna forma, logró exactamente lo que buscaba. La última carta que recibí no tenía remitente. Ni firma. Solo una frase escrita a mano, con tinta negra. Siempre hay otro conductor en la noche. Ahora te toca a ti. ¿Y ustedes qué habrían hecho, si en esa carretera oscura, a medianoche,
¿Se cruzan con alguien que necesita ayuda? ¿Le habrían abierto la puerta? ¿O simplemente, habrían seguido de largo?